versos 12 al 25. 12 al 25. Ese es el pasaje que nos toca. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos todo este tiempo por internet, de forma online prácticamente. Partimos este estudio por Zoom y hoy día para mí es especial y es una bendición poder reunirnos presencialmente. Este es como el tercer domingo que nos estamos reuniendo de esta manera, estar de vuelta en este lugar que hemos dedicado para nuestros servicios. Me ha llevado también a pensar en la teología del templo, porque hubo un día, hubo una vez, como dicen los cuentos, ¿no? Hubo una vez cuando Dios tuvo un lugar físico para la adoración, un templo, donde su pueblo tenía que ir a ese lugar y adorarlo ahí. Ese templo estaba en Jerusalén. Pero ahora la Biblia enseña que el templo de Dios no está ni es un lugar físico, sino que es una persona, es Jesucristo. El templo de Dios es Jesús. Pero el Nuevo Testamento va más allá todavía con esta teología del templo, porque el Nuevo Testamento también dice que el edificio de Dios ahora es un edificio espiritual compuesto por personas. La Biblia llama a este edificio espiritual la iglesia. Iglesia, que literalmente quiere decir congregación, grupo de hermanos, reunión de hermanos. Eso es lo que quiere decir iglesia, reunión de hermanos. Entonces la iglesia no es, nuevamente, un edificio. La iglesia es esto, los hermanos reunidos, gente de todas partes y de todas las lenguas. Y este templo espiritual somos tú y yo. Y todos aquellos que han confesado, que han confiado en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces estos lugares físicos donde hoy día nos reunimos, que llamamos iglesia, vamos a la iglesia, estos lugares físicos en realidad son edificios que están dando acogida a la verdadera iglesia. Esta es la iglesia, la reunión de hermanos. Nuestra reunión, esta pequeña reunión, es un pequeño adelanto de aquel día donde la iglesia, gente de todas partes, de todas las naciones, de todas las épocas, estará en torno al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estas cosas vamos a meditar hoy a partir de este pasaje. Pero antes de seguir, quiero invitarte a orar. Oremos. Dios Todopoderoso, que hiciste resplandecer la luz en medio de las tinieblas, te rogamos que ilumines nuestros corazones con la luz de conocimiento de tu gloria, mediante tu palabra predicada, que es preciosa y que es verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Marcos. ¿En qué momento de la historia de Marcos estamos? Jesús ha entrado triunfalmente a Jerusalén, ¿lo recuerdan? Lo vimos un par de semanas atrás, montado en un burrito. Él entró en la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel, y ni bien entró, se dirigió hacia el templo. Fue al templo y luego de mirar todo, él se fue. Y ahí terminó ese día. La entrada triunfal, Jesús llega al templo. La Biblia dice que él miró todo a su alrededor y después simplemente se fue. Ahora el verso 12, si miras en tu Biblia, comienza con Jesús y los discípulos volviendo al día siguiente a Jerusalén. Ahora esta caminata donde ellos estaban, que era Betania, a Jerusalén no era una caminata muy larga, aproximadamente son como 3 kilómetros. Pero el texto dice en el verso 12 que Jesús tuvo hambre. Y este es el trasfondo para uno de los milagros más controversiales y uno de los textos más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento. Porque este milagro ha producido dolor de cabeza a muchos teólogos. Muchos comentaristas modernos quisieran arrancar de sus Biblias este pasaje porque no lo pueden entender. Muchos dicen de este pasaje, este es un milagro ilógico. Algo que el Jesús que yo me he imaginado al menos, no haría. Usar su poder para maldecir un arbolito, para matar un árbol.
Un teólogo llamado T.W. Manson dijo lo siguiente, cito textualmente, está hablando de este pasaje. Esta es una fábula de poder milagroso malgastado al servicio del mal humor, ya que la energía sobrenatural que Jesús empleó para secar a esta desafortunada higuera hubiera sido más útil si se la utilizaba para hacer crecer por fuerza un manojo de higos, aunque fuera lejos de temporada. Pero tal como está escrita aquí, es sencillamente increíble. Termina la cita. ¿Se dan cuenta? Para muchos es como, ¿qué onda con este milagro? Y muchos que leen esta historia no saben qué hacer con este milagro. Pareciera que Jesús está actuando como un niño malcriado y que se enojó porque no le dieron lo que él quería. Quiero higos, no hay higos, maldigo el árbol. Pero no fue así. No hay evidencia en la Biblia para pensar eso, porque no hay enojo en las acciones ni en las palabras de Jesús. El texto no transmite enojo, no hay maldad en sus acciones. No se trata de un berrinche. Entonces, ¿de qué habla esta historia? ¿Por qué Jesús maldice un árbol de higos? Vamos a ver que lo que está haciendo Jesús es dar una fuerte lección a sus discípulos y también a nosotros. Este árbol y lo que Jesús hace con el árbol es una parábola actuada, un recurso didáctico potente, sí, pero también porque la lección que Jesús quiere dar es potente. ¿Cómo entenderlo? La clave está en la misma historia. Porque si tú lees toda esta historia, tenemos el relato de la higuera, hay un relato al medio y otra vez vuelve el tema de la higuera, como un sándwich. Higuera, otra historia, higuera. Entonces la clave para entender qué quiere decir la historia de la higuera está en la carne, en lo que está al centro del sándwich. Y lo que está al medio es la historia de la purificación del templo. La purificación del templo. La historia central, el tema de este pasaje está en la limpieza del templo. Entonces hay que entender o tratar de entender la maldición de la higuera a partir de la purificación del templo y de lo que Jesús quiere enseñar. Y la enseñanza es bien simple, se la resumo en una frase. Dios va a juzgar a Israel y a todos aquellos que dicen ser algo, pero que en realidad son otra cosa. Esa es la enseñanza. Vamos a los versos 12 y 13. Lo primero que destaca Marcos del árbol es que tiene hojas. ¿Te has dado cuenta? Tiene hojas. Y este es un detalle importante. Dice que Jesús vio de lejos que el árbol tenía hojas. Y al final del verso dice que no era tiempo de higos. Entonces estos datos son interesantes. Es un árbol que no está en tiempo de floración, no está en tiempo de cosecha, pero que sin embargo tiene hojas. La presencia de hojas está indicando que el árbol debería tener fruto, debería tener higos, o al menos higos verdes que están en proceso de madurar. Estos higos verdes o la fruta verde no es agradable para comer, ¿no es cierto? Pero es igual comestible. Habría aliviado el hambre de Jesús. Por eso es que Jesús se acerca al árbol, porque el árbol, por medio de sus hojas, está diciendo, ven a mí, tengo fruto. Pero cuando Jesús se acerca al árbol, este no tiene ni un solo fruto. El árbol tenía hojas, estaba diciendo, diciendo el árbol no habla, pero las hojas están anunciando, es como si se estuviera anunciando que hay fruto. Pero el árbol no tiene fruto. Y esta es una representación muy exacta de la realidad de Israel y de los religiosos, de los líderes del templo. El templo y el sistema de sacerdotes de ese tiempo era espectacular. Un templo magnífico, gigante, majestuoso. Los sacerdotes y los líderes religiosos proyectaban una espiritualidad y una devoción a Dios como ningún otro.
Nadie era más religioso y nadie era más devoto. Cualquier persona los tenía en alta estima porque ellos proyectaban santidad. Pero en el fondo, el templo, los sacerdotes y la nación entera eran hipócritas y falsos. Estos sacerdotes estaban negando la entrada a los no judíos, la posibilidad de acercarse a Dios. Además de eso, estaban explotando a los pobres por medio de un sistema de cambio de dinero y de compra y venta de animales en el templo. No había misericordia en sus corazones, no había amor en el templo, sino lo que había en ese lugar era usura, codicia, engaño, rencor y maldad. Por lo tanto, el templo y sus líderes no iban a recibir la bendición de Jesús, sino su maldición. De la misma manera que la higuera. Verso 14. Jesús maldice a la higuera. Hermanos, qué terrible es caer en el pecado de la hipocresía. Pensar y hablar, decir que somos algo, pero no tener frutos que demuestren que somos eso que estamos pensando que somos. Y la hipocresía siempre va acompañada de autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos de pensar que estamos bien. Eso fue lo que le pasó a Israel en tiempos de Jesús. Ellos pensaban que estaban bien, que eran devotos, que eran verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un templo magnífico, porque tenían sus sacerdotes magníficos, porque tenían la ley de Dios y sus tradiciones. Y había muchos maestros de la ley que enseñaban esta ley y la estudiaban con dedicación. Entonces Israel era un árbol verde, frondoso, lleno de apariencia, lleno de cosas, lleno de actividades, lleno de ritos. Pero en el interior, en sus corazones, no había fruto. El templo y sus líderes estaban llenos de hipocresía. Por lo tanto, Dios no estaba feliz con este árbol. Israel se había convertido en un pueblo que honraba a Dios con sus labios, pero en su corazón estaba lejos de Él. Era como el árbol, lleno de promesas, pero sin frutos. Entonces la maldición de Jesús a la higuera nos está enseñando esta poderosa verdad que Dios no ve la hipocresía y no hace nada al respecto. Él juzgará a todo aquel que dice honrar a Dios, pero que no produce frutos. Queridos, necesitamos que Dios nos haga fieles. Necesitamos examinarnos cuidadosamente en nuestros corazones y ver si hay en nosotros hipocresía, ver si es que no estamos produciendo frutos. Sigamos con los versos 15 al 19 ahora. Porque Marcos dice que inmediatamente después de maldecir al árbol sin frutos, Jesús entró en el templo y lo que comienza a hacer es a purificarlo, empieza a limpiarlo, a expulsar a la gente. Y esta es una limpieza profética, es parte de este juicio de Dios. Esta limpieza es la forma práctica de decir que el templo y los líderes del templo estaban bajo la maldición de Dios. Es un adelanto a la destrucción de este templo que vendrá el año 70 después de Cristo. Y aquí nos viene la pregunta, ¿qué encontró Jesús en este templo que produjo en él esta reacción tan fuerte? Y aquí quiero invitarte a hacer un viaje en el tiempo. Imagina que tú estás entrando a este lugar, es un lugar grande, magnífico. ¿Qué es lo que cuando tú pasabas del pórtico y entrabas a este lugar, qué te encontrabas? Lo primero que viene a Jesús cuando él entra al templo es el olor. Uno no se imagina esto, ¿no? Pero lo primero que vendría a golpearte es el olor, un olor fuerte de animales, un hedor penetrando las fosas nasales de Jesús. Y junto con el olor también vendría ruido de mesas, ruido de monedas, ruido de dinero, de gritos, de comerciantes llamando, diciendo cuánto están cambiando el dinero. Olor y ruido fue lo primero que golpearon los sentidos de Jesús. Recordemos que estos eran días cercanos a la Pascua.
Esta es la fiesta más importante de los judíos. La población de Jerusalén crecía 10 veces más de lo normal, 10 veces más en esos días. Cientos de miles viajaban allá. Gente se alojaba con sus familiares, con sus amigos, los campos estaban llenos de campamentos, la ciudad estaba a full, abarrotada. El historiador Flavio Josefo dice que un año en una Pascua, más de, escuchen bien, 255,000 corderos fueron comprados, vendidos y sacrificados. Un solo año, 255,000 corderos. Imagínate cuánto animal. Imagínate cuánto dinero y cuántos animales se comerciaban año tras año. Y ojo, no era cualquier tipo de animal, no era cualquier cordero. Los sacerdotes habían impuesto una ley. El pueblo era exigido. Debían presentar los animales solamente aprobados y certificados. ¿Por quién? Por ellos mismos, por los sacerdotes. Y adivinen quién controlaba el mercado de venta de animales. Los sacerdotes. O sea, ellos mismos les vendían al pueblo los animales que ellos mismos les exigían para los sacrificios, para que el pueblo pueda ir y presentar un sacrificio por el perdón de sus pecados. Están negociando con Dios, con la fe del pueblo. Era toda una mafia, todo sancionado y aprobado por el sumo sacerdote y su concilio. Eran un grupo de corruptos. Y esto está registrado históricamente. Llegaban a cobrar 16 veces el precio normal de la venta de un animal. Por ejemplo, 2 palomas en esa época, yo hice la tarea de hacer la conversión, 2 palomas de esa época costarían el equivalente hoy día a unos 200 pesos chilenos. 2 palomas. Ellos la vendían al equivalente de 3.500 pesos. Imagínate el nivel de usura. Y para colmo, habían prohibido el uso de la moneda común. En esos días estábamos bajo el Imperio Romano, había una moneda común que se aceptaba en todo el imperio, excepto en Jerusalén. Jerusalén y el templo tenían su propia moneda. Entonces los sacerdotes habían prohibido utilizar el dinero común. Por eso es que ellos mismos contrataron a cambistas, gente que cambiaba dinero, el dinero común, por dinero del templo. ¿Y estaban al servicio de quién? De los sacerdotes. Y obviamente la tarifa de cambio era escandalosa. ¿Te das cuenta todo el negociado que hacía esta gente, estos religiosos? Jesús vio todo esto. A Jesús le golpeó esta realidad. Vio esta extorsión, el soborno, la codicia, deshonestidad en el templo, a cargo de los hombres que estaban supuestamente al servicio de Dios. Solo había una respuesta que él podía dar como el Santo Hijo de Dios: enojo, ira, juicio. Y eso es lo que hizo. Jesús limpió la casa de su padre. Por lo menos por ese día se detuvo todo este negociado corrupto y fueron expulsados del templo. Eso lo muestra en el verso 15. Y hay 2 verbos fuertes en el verso 15. Si tú ves en tu Biblia, hay las palabras echar de allí y volcar las mesas. Implican fuerza. Jesús usó la fuerza. Echó a los comerciantes afuera. Así restauró el templo de Dios a su propósito original. Ese debía ser un lugar para la oración, no para que los sacerdotes se enriquezcan por medio de negocios pecaminosos. El verso 16 parece un poco extraño, ¿no es cierto? El verso 16 dice que Jesús no permitía que nadie atraviese por el templo. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una explicación bien simple. El templo estaba construido en el centro de la ciudad, en la cima del monte Sión. El monte se llamaba Sión y
y en la cima estaba el templo. Entonces, si alguien quería atravesar de un lado de la ciudad al otro lado, por decir tú, al Monte de los Olivos, tenía que bordear el templo, bajar el monte, volver a subir rodeando el templo. Era toda una vuelta. Por eso la gente, en los tiempos de Jesús, para su comodidad, simplemente entraban al templo, pero no para orar, no para adorar, sino para usarlo de atajo. Y ellos entraban al templo, acortaban camino para llegar a donde querían hacer sus negocios. Usaban el templo como atajo para ahorrarse la caminata. Solo les interesaba su propia comodidad. Jesús limpió el templo, pero también puso un alto a esta falta de respeto. Él no permitía que pase la gente que quería usar el templo como un atajo. Esa es la explicación del verso 16. Ahora vamos al 17. Jesús cita al profeta Isaías. Mira en tu Biblia lo que dice el verso 17 mientras yo te leo lo que escribió Isaías. Isaías dijo esto: a los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que amen mi nombre, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 7. ¿Te das cuenta de un detalle? Isaías estaba diciendo que Dios quería que los gentiles, los no judíos, lo conozcan. Dios estaba diciendo que los gentiles, los que no son israelitas, que vengan a mi templo, que oren en mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración para los pueblos. Esta es una casa para las gentes, para los de afuera, para todos los pueblos. Dios quería que los extranjeros y las naciones lo conozcan y lo adoren en ese lugar. Ese lugar debía recibir a los extranjeros, pero ¿qué se había convertido? Se había convertido en un mercado ruidoso y apestoso, lleno de gente, lleno de animales y lleno de cambistas manejando dinero. Y más encima gente que atravesaba por aquí y por allá usando el templo como un atajo. Israel y sus líderes perdieron su compromiso de amor por el extranjero. Al permitir que ese lugar, que era el patio de los gentiles, donde los gentiles podían llegar, se convirtiera en un mercado, ellos le estaban impidiendo orar a los gentiles. ¿Cómo podía un gentil orar a Dios en medio del ruido, en medio del olor, en medio del griterío de animales, de gente? Era simplemente imposible. Por eso Jesús se indignó tanto. Ahora mira el verso, sigue mirando el verso 17 de nuestro pasaje, porque Jesús también citó al profeta Jeremías. Te voy a leer Jeremías 7:11. Jeremías dijo: ¿acaso esta casa donde se invoca mi nombre es para ustedes una cueva de ladrones? Tomen en cuenta que yo también veo esto. Terrible. En los tiempos de Jesús, la teología de los judíos, el pensamiento teológico de ellos, la creencia popular era que cuando viniera el Mesías, el libertador de Dios, él iba a expulsar del templo a los gentiles. Él iba a expulsar de Jerusalén a los extranjeros, especialmente a los romanos. La gente creía que el Mesías iba a venir montando un caballo blanco con espada en mano y que iba a expulsar, a eliminar a los extranjeros de Jerusalén y del templo. Y aquí viene Jesús, a quien han recibido como Hosana, el rey que viene en el nombre del Señor. Ha venido el rey, pero en lugar de limpiar el templo de los gentiles, el rey limpió el templo para los gentiles, restaurando ese lugar. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Los líderes religiosos habían permitido que esa casa de oración se convirtiera en una cueva de ladrones,
donde se robaba en nombre de Dios. ¡Qué terrible! Con todos sus rituales, sus títulos, sus vestimentas, su conocimiento, acreditaciones, estos sacerdotes eran huecos en su interior, sin frutos de misericordia, como la higuera, como la higuera. Pero ellos no podían engañar a Jesús. Jesús vio muy bien la higuera y sabía que no tenía frutos. De la misma manera, Jesús vio muy bien el corazón de estos hombres. Por eso es que Él dijo esas palabras. Ustedes han convertido la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Ese es el juicio de Dios para estos hombres. Y fue como un golpe en sus caras. Mira el verso 18. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, están tan indignados que deciden matarlo. Hasta aquí lo habían tolerado. Hasta aquí Jesús era un predicador que solamente había ofendido a unos fariseos en el campo, que había ofendido a unos religiosos por aquí y por allá, pero viene aquí a nuestra capital, a nuestro templo que nosotros administramos y nos insulta a nosotros los sumos sacerdotes, a nosotros que somos la cúpula del clero. Ya es suficiente para ellos. Jesús acaba de ofender a los que están en la cima y ellos no lo van a tolerar. Ese día decidieron matarlo, pero no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Marcos dice que la gente estaba todavía rodeando a Jesús, escuchándolo y estaba asombrada de su enseñanza. Y cuando llega la noche, Jesús silenciosamente, junto a sus discípulos, se retira de nuevo a Betania. Hermanos, este es un pasaje fuerte, porque es un llamado también para nosotros, para la iglesia de Dios. Hoy día nosotros no tenemos un templo físico que sea corrompido con negociantes y mercaderes. Yo me he preguntado, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? Y sentía que el Señor me decía, hoy día el templo, mi templo son ustedes. El Nuevo Testamento dice que el templo del Espíritu Santo son nuestros cuerpos. Hermanos, es posible que nosotros estamos corrompiendo el templo de Dios también al permitir corrupción en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Nos hemos cerrado a los de afuera también de la misma manera que los líderes religiosos de esa época estaban impidiendo el ingreso de los gentiles. Nosotros de alguna manera también quizás impedimos que los que no son creyentes entren al templo de Dios, conozcan a Dios. ¿Cómo? Al cerrarnos, compartir el evangelio con ellos, al alejarnos de ellos, al distanciarnos del no creyente, al no tenerles nuestros corazones abiertos. ¿Cuántas veces se escucha discursos de cristianos, de personas que dicen ser cristianas, el mundano tal, el mundano, el mundo? Es verdad que tenemos que separarnos de lo que ama el mundo. Es verdad que tenemos que ser diferentes al resto del mundo. Pero nunca debemos perder de vista que Señor Dios dijo, mi casa será una casa de oración para el mundo, para los pueblos. Y hoy día esa casa está aquí, somos nosotros. No debemos cerrarnos. Pienso que lo que originó esta corrupción en los líderes religiosos del tiempo de Jesús fue su egoísmo. Ellos veían la fe como una fuente de negocio, como la fuente de su comodidad, y el pueblo se contagió de eso. Entraban al templo por comodidad, para hacer un atajo. ¿Y cuánto de esta comodidad también ha impregnado hoy la iglesia? ¿Cuántos de nosotros venimos solamente por comodidad, para sentirnos bien, para que Dios nos solucione un problema? ¿No será que corremos el riesgo de ser como el árbol verde y frondoso, lindo y hermoso por fuera, pero sin frutos agradables para Jesús? ¿Hay esperanza para nosotros? Mira en tu Biblia los versos 20 y 21. Al día siguiente, volvemos al relato del árbol. Al día siguiente Jesús y sus discípulos
Están pasando por ahí y el árbol está seco, el árbol está muerto. Y Pedro lo ve. Y Pedro recuerda que el día anterior Jesús había maldecido el árbol y le impresionó ver que en un espacio de no más de 24 horas, el árbol que estaba verde y hermoso ahora estaba muerto. Y Pedro se lo recuerda, dice, mira maestro, la higuera que maldijiste se ha muerto. Y está impresionado, porque los discípulos hasta ahora habían visto el poder de Jesús para sanar, para dar vida. Esta es la primera vez que ven su poder para matar, para juzgar. Y obviamente eso produce un impacto en todos nosotros. Imagínate, en Pedro y en los demás, más aún. La higuera que maldijiste está muerta. ¿Será que ahora Jesús va a maldecir el templo y va a destruir el templo como destruyó el árbol? ¿Será que va a destruir a los religiosos hipócritas? ¿Será que me va a destruir a mí? ¿Tengo yo esperanza? ¿Puedo salvarme de mi hipocresía? No puedo evitar preguntarme lo mismo que Pedro, de sorprenderme igual que Pedro. Mira la respuesta de Jesús. Jesús consoló a sus discípulos. Él les dice que no es tiempo del juicio todavía. El juicio vendrá, tan cierto como que Dios existe, el juicio de Dios vendrá, pero todavía no. Por mientras es día de misericordia y de esperanza. Y eso también es verdad para ti, para mí y para la iglesia. En el verso 22 dice, Jesús le dice a Pedro, ¿dónde debe estar puesta su mirada? No en el juicio todavía. Jesús les dice, tengan fe en Dios. Y lo repite de nuevo en el verso 23. Confíen en Dios. En el verso 23 Jesús le está dando una lección potente de fe. Si tuvieras fe, le dirías, quítate esta montaña y échate al mar, y eso se cumpliría. Lo que Jesús quiere que los discípulos entiendan es que hoy día tú y yo tenemos obstáculos que nos impiden crecer en la fe, obstáculos que nos desvían la mirada, nuestra atención, como los sacerdotes, obstáculos que a veces son tan grandes como una montaña, obstáculos que tú y yo no podemos remover. ¿Cuántos cristianos luchan contra pecados, contra hábitos, contra palabras que les salen de sus bocas y dicen, yo no quiero decir estas cosas, pero salen, yo no quiero tener esta actitud, pero la tengo? Son grandes, gigantes montañas. Pero aquí está diciendo Jesús a sus discípulos, los que creen en Él, podemos tener plena confianza que por muy grande que sea el obstáculo, cualquier cosa que te esté impidiendo dar fruto, que parecen imposibles de quitar de tu vida, serán removidas por el poder de Dios. Serán removidas por el poder de Dios. Tenemos que quitar de nuestras vidas estas distracciones, estos obstáculos en el poderoso nombre de Jesús. Nosotros no seremos como los líderes religiosos, hermanos. Nosotros contamos con el poder de Dios y el arma más grande. Mira el verso 24, Dios nos ha dado un arma poderosa para luchar contra la falta de fruto. Es la oración. Porque la oración es un acto de fe, porque por medio de la oración estamos ejercitando nuestra fe. La oración nos lleva a reconocer que no tenemos soluciones, sino problemas, y la oración nos lleva a buscar ayuda en aquel que puede remover montañas. Por eso dice el verso 24, pidan en oración, pidan, todo lo que pidan, lo recibirán. La oración es poner nuestra confianza en Dios de forma práctica. Y debemos orar con fe, dice el verso 24. Y el verso 25 amplía más el tema. Para que nuestra oración sea efectiva, no solamente debemos orar con fe, sino también en arrepentimiento y en perdón. Necesitamos practicar la fe y el arrepentimiento. Mi falta de perdón debilita mi fe, hacen que mi oración no sea escuchada. Hermanos, nosotros tenemos la mayor esperanza. Nosotros, escúcheme bien esto, podemos llegar a ser
un árbol frondoso lleno de frutos. No como Israel, no como los sacerdotes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí Jesús nos está diciendo cómo. Primero, confíen en Dios. Segundo, oren. Tercero, oren con fe. Cuarto, oren con fe y arrepentimiento. Perdonando. ¿Te diste cuenta cuál fue la diferencia de los sacerdotes, de los líderes? Ellos no perdonaron a Jesús. Para ellos la ofensa que Jesús estaba haciendo era tan grande que decidieron matarlo y se mantuvieron en su error hasta el final. Si tan solo ellos hubieran reconocido, este es el Hijo de Dios, está rectificando las cosas, está corrigiendo mis errores. ¿Te imaginas qué tan diferente hubiera sido para esos hombres decir, Jesús mismo ha venido a hacer lo que yo no puedo hacer? Yo he estropeado el templo, lo he corrompido con mi codicia, lo he arruinado, he convertido esta casa de oración en una cueva de ladrones. Pero aquí viene Jesús y lo corrige, lo limpia por mí. Me arrepiento, perdono y pido perdón. Confío en Dios. Esos hombres hubieran sido verdaderos discípulos de Cristo. Pero ¿qué hicieron en su lugar? Se encerraron en su ego. Hermano, Jesús hace lo mismo por nosotros. Él viene a tu vida. Él viene y Él se va a encargar de purificar su templo, que es tu cuerpo, que eres tú, que soy yo. Créeme, Él lo va a hacer. Él se va a encargar de purificarnos de una y otra manera. Nos va a llevar a confrontar nuestro pecado. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros? Jesús le dijo a Pedro, confía en Dios. Ora, pide con fe, perdona. Esas mismas cosas nos está diciendo a nosotros hoy día. Amén. Entonces respondamos a nuestro Señor para llegar a ser un árbol frondoso, pero no solamente frondoso de apariencia, sino un árbol que dé frutos de misericordia, de amor para Cristo. Amén. Oremos. Señor, somos siervos indignos tuyos. Fallamos tantas veces, Señor, y también queremos reconocer que muchas veces hemos sido como estos sacerdotes que nos hemos apoyado en nuestra propia religiosidad, en un concepto engañado de nosotros mismos, superior de nosotros mismos. Padre, te pedimos por la falta de frutos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Pero al mismo tiempo te queremos dar gracias, porque tú eres el que viene a corregir las cosas, a solucionar los problemas, a limpiar la iglesia, a limpiar nuestras vidas y corazones de toda impureza, de toda corrupción. Y gracias, Señor, que tú has venido y todavía no nos has maldecido, sino que nos llamas a la confianza. Gracias, Señor, porque nuestro destino no será como el del árbol de higos, sino que tú nos estás dando la esperanza, nos estás dando la oportunidad para llegar a ser un árbol frondoso con frutos. Te pedimos que nos des crecimiento y madurez. Llévanos a eliminar todas las distracciones y estas grandes montañas de afán, de ansiedad, de preocupaciones, de mentiras que a veces creemos. Llévanos, Señor, a tener nuestra mirada puesta solamente en ti, a crecer en el amor y en la fe, a amar al que está lejos, al que no cree en ti, al que según la fe es un extranjero. Señor, queremos entregarnos enteramente a tu servicio y caminar delante de ti en santidad y justicia cada día de nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.